Recientemente se ha hecho pública una noticia que es el clásico caso de desinformación, ¿no? La noticia es como supuestamente como suena. El Papa le ha dado autoridad a una monja en Canadá para que presida matrimonios católicos. Es decir, para que ella, en vez de un sacerdote, tenga la posibilidad de presidir matrimonios católicos, es decir, de casar, ¿no? Que tenga la potestad de casar. Y esto, pues, con este permiso del Papa, nos pondría, pues, a un paso a la vuelta de la esquina de que las mujeres se vuelvan sacerdotes y qué más y qué cuánto. La noticia no solamente es incorrecta, sino que además ignora la naturaleza del sacramento del matrimonio. Vamos a explicar exactamente cuál es la situación de esta religiosa, qué tipo de autorización ha recibido y cuál es la naturaleza del matrimonio. Comencemos por el matrimonio. El matrimonio es el sacramento en el cual los ministros, es decir, los que realizan el acto sacramental, no es el sacerdote, el diácono o quien presida el matrimonio. Los ministros son los contrayentes. En un bautizo, el ministro es el sacerdote, es el que confiere el sacramento. Y a través suya, la gracia opera para que se produzca el sacramento con su respectiva gracia sacramental, la gracia propia que nos llega a través del sacramento. En la confirmación es el obispo que tiene la potestad de delegar a un sacerdote presidir una confirmación con la potestad del obispo, pero es el obispo el que confirma, él es el ministro. El matrimonio es un caso particular entre los sacramentos porque el ministro no es el que dice los proclamo marido y mujer, etc. No, son los contrayentes los ministros, es decir, los que tienen la potestad para consagrar el matrimonio y convertirlo en sacramento y obtener la gracia sacramental son los contrayentes. El sacramento se produce cuando ellos intercambian, hombre y mujer intercambian los votos y se comprometen y se prometen entregarse de por vida el uno al otro. Ese es el acto sacramental y en consecuencia no es el sacerdote el que confiere el sacramento, son los contrayentes los que mutuamente coinciden en conferirse el sacramento. Ahora, para que ese sacramento sea válido, porque acá la pregunta es, Alejandro, entonces ¿por qué lo hacen en una iglesia? ¿Por qué lo hacen frente a un sacerdote o un diácono que también puede presidir? Es porque para que sea pleno y para que sea válido ese sacramento, tiene que realizarse frente a un ministro que ejerce de testigo válido para la iglesia, que a nombre de la iglesia es un testigo válido. De esa manera el sacramento es válido y el sacramento puede ser registrado como auténticamente existente en la Iglesia Católica. En consecuencia, entendamos, el matrimonio es el único caso en el cual los contrayentes y los receptores del sacramento son al mismo tiempo los ministros. Aquí no estoy inventando teología, esto es lo que nos enseña la Santa Madre Iglesia. Y en consecuencia, la persona que está atestiguando el sacramento es un testigo calificado por la Iglesia, un sacerdote, un diácono. Y esa es la razón por la cual el sacramento del matrimonio perfectamente se puede celebrar
fuera del marco de la misa. No es necesaria una misa para que exista el sacramento del matrimonio. Nosotros lo hacemos en el marco de una misa para hacerlo más bello, más importante y en un marco de mayor sacramentalidad. Pero el matrimonio se puede realizar simplemente el acto matrimonial, el que se realiza inmediatamente después de la homilía, cuando el sacerdote se acerca a los contrayentes y les escuchan las promesas que intercambian mutuamente, el intercambio de anillos, de promesas, como dije, y allí desde ese momento los contrayentes están casados por la Iglesia. No necesitan después recibir la Santa Comunión, no necesita haber consagración, no necesita haber absolutamente ninguna de las otras cosas que usualmente acontecen en una misa. Es lo mismo que el bautismo, que como sabemos es un sacramento autónomo y distinto de la Eucaristía y no es necesario que exista una misa para recibir el bautismo. En consecuencia, la recepción del sacramento no depende de la celebración eucarística. Y allí donde el testigo calificado es, por ejemplo, un diácono, si no hay un sacerdote, no hay celebración de la misa. Puede haber distribución de la Eucaristía si existe reserva suficiente para los participantes, puede haber una liturgia de la palabra, pero no hay misa. Entonces, entendiendo este contexto que es muy importante, vayamos a ver ahora cuál es la situación de la historia de la religiosa que ahora puede presidir en los matrimonios. En la zona este, en la región este de Canadá, en una región francoparlante de Canadá, o sea, de la región del Quebec, ¿no? Existe una diócesis que es fundamentalmente rural, con una enorme extensión de terreno, y lamentablemente, como acontece en muchas diócesis canadienses, con una tremenda escasez de clero. Tanto así que muchas parroquias que están muy distantes la una de la otra, requieren de celebraciones dominicales litúrgicas que no son la misa, porque los sacerdotes no se dan abasto, sobre todo, no solamente para celebrar la misa, sino para cubrir las distancias. Entonces tienen que optar. Este domingo van a celebrar la Santa Misa en estos 2 o 3 pueblos relativamente cercanos, y el próximo domingo en este otro extremo de la diócesis para celebrar en este otro sitio. Si no me equivoco, la extensión de terreno es enorme y la diócesis tiene apenas 16 sacerdotes. Es nada, ¿no? En consecuencia, ¿qué sucede? Muchas personas de esta región rural que siguen siendo católicos practicantes y que desean participar de la misa y desean que sus actividades sean sacramentales y en consecuencia no quieren convivir, quieren casarse por la iglesia, no tienen acceso a un sacerdote para el matrimonio. Y en consecuencia, dado que en el caso específico, como he explicado, en el matrimonio los ministros son los contrayentes, lo que les falta para poder tener un matrimonio católico es un testigo calificado. Entonces, por la escasez de sacerdotes, el obispo pidió permiso a la congregación para la liturgia y la disciplina de los sacramentos para autorizar a una religiosa para ser testigo. La religiosa no preside la misa, la religiosa no realiza ninguna función sacerdotal, es simplemente un testigo calificado como pide el Código de Derecho Canónico. En situaciones de emergencia, el Código permite que incluso un laico pueda ser testigo en situación de emergencia de un matrimonio. Supongamos una situación extrema de emergencia de una
pareja que vive aislada, muy apartada, que está unida fuera del matrimonio sacramental y que por una razón de emergencia o de próxima muerte inminente requiere y desea recibir el sacramento, como ellos son los ministros, ellos pueden contraer el sacramento y una persona cualquiera, tú y yo, por la situación de emergencia, dado que somos bautizados y confirmados, podemos ser los testigos calificados de ese matrimonio y conferirle validez a ese matrimonio, al sacramento del matrimonio. No a una misa, no a una gran pompa y circunstancia, pero el sacramento explícito del matrimonio, donde los contrayentes, que son los ministros, intercambian sus votos y en consecuencia se comprometen a vivir como marido y mujer, según la Santa Madre Iglesia, en el santo sacramento del matrimonio. En consecuencia, cualquier bautizado en situación de emergencia o en situación extrema puede ser un testigo calificado para realizar como testigo, ejercer como testigo, no como ministro, porque una vez más no somos nosotros los ministros son los contrayentes, puede realizarlo como ministro. Entonces, esta consulta fue a la Santa Sede, al cardenal Sará, no al Papa, no, fue al Vaticano, al cardenal Sará. Él tiene la potestad para dar este permiso, él lo dio, dada la situación extrema en la que la pregunta sería: ¿qué es lo que queremos? ¿Que las parejas no se casen, que convivan, o que a pesar de la escasez del sacerdote exista un testigo calificado que puede ir y atestiguar un matrimonio? Entonces se optó por el bien de los fieles, haciendo que esta religiosa sea un testigo calificado, dada su movilidad, su capacidad para desplazarse a distintos lugares remotos y poder allí ser testigo de un matrimonio. Como la solicitud del obispo fue al Vaticano y el Vaticano dio la respuesta positiva, inmediatamente cuando se supo de esta noticia se especuló y necesariamente se especuló de que el Papa había dado permiso a una religiosa a presidir matrimonios. Como primero hubiera sido el Papa, que no lo fue, no fue el Papa, fue el cardenal Sará, porque estas peticiones no van al Papa, van a la Santa Sede, a los distintos dicasterios, y en este caso al dicasterio de Liturgia y Disciplina de los Sacramentos. Y en segundo lugar, no viene de ningún lado, tiene una razón de ser, tiene una explicación, tiene un contexto, tiene una necesidad. Y en consecuencia, aquí no estamos viendo ninguna rareza y mucho menos el paso de una religiosa o de una mujer hacia el sacerdocio sacramental. Que tengas un buen día.